Hola Richie. Esta va a ser nuestra presentación que se va a basar sobre el valor de la vida que se tuvo en el siglo XX y el valor de la vida que se tiene actualmente en el siglo XXI. Para empezar, es de suma importancia destacar lo que es la vida como tal. ¿Qué es la vida? Mucha gente se pregunta. Pues desde el principio de los tiempos, la vida ha sido considerada como algo sagrado, algo intangible, algo que define nuestro ser de humanos de acá en la tierra y lo diferencia del cielo y el infierno. La vida es algo que pocos podemos cambiar. Uno está destinado a vivir y todos estamos destinados a morir. Ahora, el problema que nos presenta la vida es que con los pasos del tiempo, la vida como tal, el valor que tiene, ha estado perdiendo su valor. Bueno, aparte de esto, yo sé sinceramente que es muy importante rescatar la historia de la vida, considerando esto como área de conocimiento. Como podemos ver a través de la historia, el principal objetivo de la humanidad siempre ha sido el desarrollar tecnologías no solamente de la informática, de la electricidad, no, es de todo aquello que nos posibilite ciertas cosas que antes no podemos hacer. Por ejemplo, el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la rueda, el desarrollo de ciertos inventos que han, han mejorado la humanidad increíblemente. Siguiendo esta idea, es importante tener en cuenta que el objetivo principal siempre de la humanidad ha sido el mejorar la calidad de vida y el incrementar la expectativa de vida de la humanidad, no solamente de un individuo, sino del general de la humanidad. Eso se puede ver a través del desarrollo de la medicina en general, de todo lo que ha pasado a través de los tiempos. Se puede ver que desde el siglo XV la expectativa de vida más o menos es aproximadamente de 30 años. ¿Cómo es posible que entonces a través de todo este tiempo se haya llegado a tener expectativas de vida en países hasta de 80 años? Eso es una mejora muy grande, más del 100%. Consecuentemente, esto quiere decir que esto no es todo tan bien como todo se plantea. En el siglo XX, con la introducción de las guerras mundiales, gracias al desarrollo de, la, de las nuevas tecnologías y de la industria, se puede notar fuertemente cómo esto afecta y deteriora la imagen que tiene la humanidad sobre la vida, su opinión sobre la divinidad y la pureza que es el cuerpo y la vida como tal. Es por esto que es importante rescatar cómo se pierde esta noción y cómo el hombre se vuelve un elemento de la sociedad. No se vuelve como parte de la sociedad, sino un elemento que utiliza el gobierno en orden para completar todos sus objetivos. En este caso, el conseguir territorio. Ahora, es aceptable que un gobierno utilice a una persona o a muchas personas, no importa cuántas personas, con el fin de conseguir un objetivo como es la tierra. Yo no creo que sea eso. De esto también se puede considerar un área como es la ética, ya que acá se puede ver cómo, por una parte, de qué manera una guerra puede justificar la muerte de una persona, cómo la guerra puede estar por encima del valor de vida de una persona. Y esto fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que millones y millones de personas murieron inocentemente sin querer guerra debido a estos conflictos que habían entre la mayoría de los países europeos. También se puede ver que no solo teniendo en cuenta las guerras mundiales, sino desde un inicio, desde que se pudo descubrir América, se veían diferentes creencias sobre el valor de la vida. Por ejemplo, son diferentes el valor de la vida que tienen los indígenas, llegando al área de los sistemas indígenas de creencia. Por lo que los indígenas tienen una unión más a la naturaleza, sienten que la vida está alrededor de la naturaleza y que ellos son un cuerpo vital de la tierra y la naturaleza y que están conectados. Mientras que, por ejemplo, hoy en día ya la vida para una persona, por así decirlo, moderna, es diferente ya que se basa se puede decir en el capitalismo, de pronto en la megalomanía y en el deseo de tener diferentes cosas para poder tener una vida más agradable, por así decirlo, con tecnología, salud, bienestar, todo lo que se le pueda brindar a un humano y así tener un buen valor de vida. Ahora, este concepto de la pérdida del valor que se tiene de la vida
lo vamos a basar básicamente, principalmente de historia, porque como lo dijo Santiago, ¿por qué de historia? Como si podemos, vamos a analizar los siglos XX y XXI y cómo la vida ha perdido su valor partiendo desde las acciones y los acontecimientos que ocurrieron en ese tiempo. Por ejemplo, ya como lo dijo Santi, la Primera Guerra Mundial, 1914. En esta época vemos como la vida de millones de personas es usada no más para cumplir el objetivo de unas cuantas personas ambiciosas en el mundo. ¿De qué se tratan las guerras mundiales? Se tratan de obtener territorio. Pero ahora, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la vida de un ser humano es propia del mismo? Con esto me refiero, por ejemplo, en la fecha de 1914, cuando empezó la guerra, o 1917, la vida de las personas eran reclutadas si quisieran o no ir para la guerra. Eran reclutadas para defender la patria. Pero, ¿qué es la patria? ¿La patria vale lo mismo que la vida de una persona? Una persona realmente no tiene el concepto. Una persona no va a dar la vida por la patria, solo que con varios elementos que el gobierno ha impuesto, varias creencias que se han vuelto populares gracias a la guerra, la gente empezó a creer que la patria va antes que la vida. Empezaron a dar su vida por la patria. Pero, ¿para qué dar la vida por la patria? ¿Qué es la patria? Es algo intangible que nosotros no conocemos ni podemos ver. La patria puede ser resumida como unas cuantas personas que están en el poder, que fueron elegidas por el pueblo o no por el pueblo, porque por ejemplo en el caso de Alemania en 1914 cuando entró a la guerra era una monarquía, lo que quiere decir que no fue elegida por el pueblo, y las personas simplemente empiezan a creer que la vida está hecha para defender ciertos valores, ciertas creencias. Y lo que sucede es que el gobierno hace con que esas creencias sean la patria. Entonces las personas empiezan a creer, bueno, yo para qué estoy en este mundo. Y basados en ese pensamiento llegan a la conclusión que la patria, defender la patria, es la razón por la que están viviendo. Pero ¿hasta qué punto la vida es... O sea, ¿hasta qué punto la vida puede ser dada por la patria? O sea, ¿hasta qué punto puede ¿Hasta la qué punto patria uno está dispuesto a sacrificar la vida por la por patria? la patria? ¿Qué Bueno, piensas, Santiago? siendo con este punto de vista, es importante considerar como la sociedad en dos aspectos. Se puede vivir una sociedad entre la parte, por así decirlo, gubernamental o la parte, no sé, como de la patria así como tal, y la parte de la comunidad, es decir, los trabajadores, las personas que hacen miembros de esta sociedad. Se puede a través de la historia que claramente han habido protestas en contra de este abuso que tiene la patria en contra de la comunidad por hacerse parte de sus derechos con el fin de básicamente jugar con ellos para conseguir sus finalidades. Si nos vamos más atrás en el tiempo, podemos ver que en la Revolución Francesa, es un claro ejemplo de cómo la gente protestó en contra de un pueblo en donde se veía lleno de injusticias, lleno de claramente corrupción, con el fin de mejorar la condición de vida de la humanidad. Más, eso no es un inconveniente para la sociedad, para el gobierno. Eso no es un inconveniente para nada para un gobierno el considerar como punto de partida que si no hay igualdad para los que están en el poder, la calidad de vida va a ser muchísimo mejor que la calidad de vida para los que son los trabajadores, los que básicamente hacen que funcione todo lo que hace, todo, pues, sí, todo lo que hace parte de una sociedad. Dado eso, se crean los derechos del hombre, lo cual es aún así muy discriminante. Los derechos del hombre se llaman así porque solamente favorecen específicamente al hombre, a la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? Entonces, este es un problema que solamente se puede resolver incluso hasta la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se establecen los derechos de los humanos. Entonces es muy inequitativo la forma en la que el valor de la vida se da por diferentes cuestiones, por la cuestión del estatus social en el que se encuentra un individuo o por el simple género que tiene una persona. Entonces, ¿qué tan ético puede ser el juzgar o el darle valor a la persona por su situación económica o por sus cuestionamientos tanto o físicos, raciales, incluso también serán discriminaciones, o por su género?
Esto es lo que es un punto de partida en donde se puede ver cómo el valor a la vida se puede rescatar aún más su falta de conciencia sobre el valor de la vida en estos aspectos como es la discriminación. Entonces, esos aspectos como son el racismo, el sexismo, esos son aspectos que claramente lo único que hacen es deteriorar la calidad de vida de nuestra sociedad. ¿Qué piensas? Teniendo en cuenta también lo que dijo Santiago sobre la ética, el valor de la vida no debería perder alguna esencia en sí o algún, pues, valga la redundancia, valor en sí, dependiendo, digamos, de la clase social, económica, así sea racial también, o hacia el tipo o el sexo de la persona. Entonces, esto que se ha ido mejorando, pues ha ido trabajándose durante el tiempo, que de pronto hablaremos más tarde sobre esto. eh, en el siglo XX no se tenía tanto conocimiento, no se tenía, por así decirlo, también la razón sobre creer que los seres humanos somos iguales, sobre que todos deberíamos en el mismo, sentir el mismo valor de vida. Y en base a esto se debería tener entre ellos, crear, por así decirlo, igualdad o justicia entre todos. Como dice Santiago, no era lo mismo los trabajadores que tenían a todo un pueblo, a todo un pueblo pues, funcionando, que, no sé, algún funcionario social o alguna otra persona que trabaje también para lo mismo, que sirva también para lo mismo, pero que no se define como más que otra persona. De acá también puede salir un área como es las ciencias naturales, ya que pues de estas, de la física, de la química y de la pues no tanto la biología, se trajo la tecnología, lo cual también ha sido un problema para el valor de la vida que se ha tenido desde el siglo XX, ya que las personas se han basado más en vivir en un mundo más tecnológico en vez de en un mundo estando rodeado por personas, estando rodeado en una vida social, por así decirlo. Por lo tanto, las ciencias naturales han afectado, o se puede decir hasta qué punto las ciencias naturales han afectado el valor de la vida desde el siglo XX. Es muy importante también resaltar el hecho que el valor de la vida también yace desde la importancia del estudio, de la importancia de la finalidad a la que las personas le quieren dar. Eso se puede percibir desde el punto en el que la finalidad con la que muchas personas parten desde, o sea, como que muchas personas se mueven con la finalidad de conseguir ciertos objetivos, como objetivos de vivencias. Entonces, un objetivo puede ser el lucro, otro objetivo puede ser la felicidad. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que hacen las personas? Entonces, es importante tener en cuenta que el proceso, hay como una metodología que siguen las personas como para cumplir sus sueños o deseos. Entonces, principalmente es esencial el estudio, los recursos económicos y básicamente conseguir trabajo. Entonces, básicamente es tener para producir, ¿sí? Lo cual en sí es nuevamente muy discriminante. Es bastante difícil para un ser humano que sea de clase social baja para subir a clases sociales superiores. Entonces, ¿qué pasa si hay un niño que es realmente inteligente, realmente dotado en sus respectivas áreas? Por ejemplo, un ejemplo puede ser matemáticas, que tenga una habilidad única en esta área, pero que sus recursos no le permitan tener un colegio decente, tener una educación universitaria de la mejor calidad. Posiblemente su desarrollo y su desempeño vaya a ser bueno, más no va a ser el mejor y no se va a desarrollar al potencial máximo, lo cual quiere decir que eventualmente no conseguirá desarrollarse, o sea, no conseguirá su objetivo de la manera en la que mejor quiere desarrollarla. ¿A qué quiero llegar con esto? La finalidad de decir esto es que la cultura en la que estamos es muy difícil de definir el valor de la vida en un común. Es decir, el valor de la vida que le pueden tener los hombres ricos o los hombres pobres es diferente. ¿Cómo se puede ver esto? En un país subdesarrollado como es Colombia, lamentablemente, el índice de suicidio es mucho más bajo que en un país como es Japón o China. ¿Pero por qué es esto? Es decir, Japón es un país sumamente rico, China es un país también sumamente rico, están en una situación económica bastante favorable,
tiene uno de los sistemas educativos más complicados y elevados que permite sí, la humanidad, y aún así se presenta un índice de suicidio bastante alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está ligado la felicidad de la vida con la perfección y la calidad de vida. Posiblemente no. Eso se ve debido a que posiblemente la funcionalidad o el principal motor en la vida de una persona pueda que sea en sí la supervivencia. Cuando no hay esa problemática, esas cuestiones que hacen que uno luche por conseguir esos deseos, sino que todo está básicamente entregado, uno nace con la vida resuelta, pueda que pierda sentido la vida. Y la pérdida de sentido conlleva a nostalgia, depresión, y en sí esto se puede reflejar con suicidios. Entonces, la pregunta que va es, ¿cómo la sociedad y la alegría se puede asociar con sus deseos y cómo la nostalgia se puede relacionar con, con el completar estos deseos y la dificultad de la vida? Bueno, ahora es importante resaltar la razón por la que los siglos XX y XXI cambiaron, o por así decirlo, le quitaron mucho valor a la vida del ser humano. Ya hablamos de la Primera Guerra Mundial, basándonos del área del conocimiento de la historia, pero ahora también me gustaría hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues, a pesar que sea parecida a la primera, por así decirlo, la Segunda Guerra Mundial tuvo consigo muchas más muertes que la Primera Guerra Mundial. Mucha más gente murió en la Segunda Guerra Mundial a diferencia en la primera. Pero ahora, nuevamente, ¿cómo eso determina que se ha ido cayendo el valor que se tiene por la vida? Pero Rodrigo, también es muy importante mencionar la manera en la que las vidas se perdieron. En la Segunda Guerra Mundial se aplicaron Correcto. diferentes métodos de tortura, lo cual hacía incluso una guerra todavía más deshumanizada, la Segunda Guerra Mundial comparado a la Primera Guerra Mundial, lo cual es un elemento muy importante para percibir cómo o sea, la diferencia entre la vida del siglo, de la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. Correcto, gracias Santi. Pues sí, ahora Santi me hizo acordar esta idea importantísima. Hitler, que era pues el presidente de Alemania, o el Führer, como lo llamaban de Alemania, que llevó a Alemania a la guerra, creía que la raza aria era la raza pura, la raza que debía sobrevivir en el mundo a diferencia de las otras. ¿A qué me refiero con las otras? Personas de color negro, las personas homosexuales, los judíos, ¿cómo se llaman los de Egipto? Los egipcios. Bueno, las personas de otros lugares que no eran arias. Ahora, ¿qué pasa con esto? Las personas, ya basándonos de las formas de la fe y la emoción, podemos destacar que en ese tiempo las personas que vivían en Alemania, la civilización de Alemania estaba pasando por una crisis muy fuerte. Es importante destacar la deflación que tuvo Alemania por causa del Wall Street Crash, que causó con que muchas personas perdieran su trabajo, no tuvieran que comer por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Hitler en ese momento apareció como el salvador. Entonces ahí es cuando las personas le empiezan a dar fe a una idea que él propone. ¿Cuál es la idea que él propone? Él propone que las personas de otras razas, o sea, que los judíos, por así decirlo, están quitando la riqueza a Alemania, están impidiendo a los alemanes, las personas nacidas en Alemania, las que son consideradas puramente alemanas, le están quitando sus recursos y sus posibilidades de vivir. Y esto fue lo que hizo a la sociedad creer, nuevamente basándonos en la emoción, creer en una persona que decía eso, porque en tiempos de crisis las personas no realmente necesitan un salvador, y Hitler apareció como ese salvador. Y una vez las personas lo eligieron, porque es importante resaltar que Hitler fue elegido, él no subió al poder por fuerzas, por la fuerza, él empezó a llevar a cabo las ideas que él creía pertinentes. Entonces creó campos de concentración para aniquilar a millones de judíos que no tenían nada que ver con la guerra, que eran solo una creencia que se basaba en el odio que tenía Hitler frente a esas personas por varias razones de su vida. Pero también es importante resaltar que las personas que mataban o que iban a aniquilar a los judíos en aquellos campos de concentración eran personas que son personas como nosotros hoy en día. Ellas vivían su vida normal y
por la tarde o después del trabajo, iban hacia allá a los campos de concentración y mataban a millones de judíos sin sentir el menor remordimiento. Ahora, ¿por qué? Porque la vida perdió tanto su valor. Nuevamente, esto se relaciona al conflicto. El conflicto hace que un ser humano pierda su cordeza, que pierda su cordura, disculpa, que pierda su cordura, que pierda su sentido, que empiece a creer que él es superior a otros. Y eso fue lo que llevó con que Hitler aniquilara a tantas personas desafortunadamente. ¿Qué Bueno, piensas, Beto? ya yo me quería inclinar más hacia una forma de conocimiento que podemos tener en cuenta en cuanto pues el valor de la vida, que cómo ha cambiado, pues cómo ha pues bajado, si se puede decir así, desde el siglo XX hasta la actualidad. Ya es una de estas formas puede ser la percepción sensorial, ya que uno se puede dar cuenta, así decirlo, ya cuando uno interactúa con las personas, que estas no se basan en no se basan en todo el tiempo vivir la vida y vivirla al máximo, disfrutarla en todo momento con otras personas, por así decirlo, sino que como ya se dijo antes, la tecnología ha hecho que esas personas eh, se vuelvan un poco más deshumanizadas, que se basen en lo que su celular, su televisor o su computador pueda brindarles. Por lo tanto, mediante a esto, la percepción sensorial es una de las formas con la que se... Bueno, también teniendo en cuenta otra área que es las ciencias humanas, de ahí también se puede determinar cómo el valor de la vida pues ha tenido un bajón significativo desde el siglo XX. Por ejemplo, teniendo en cuenta la antropología, que estudia las culturas, estudia las personas, trata temas como la identidad, la globalización y cómo todo esto ha afectado a las personas. Y se puede ver que desde el siglo XX, desde las guerras que han causado un gran impacto a las personas, han mostrado un bajón en el valor de la vida. Por lo tanto, también se puede ver, ya entrando en el siglo XXI, como algunas personas acá en Bogotá también se puede ver que justifican, que roban y matan debido a que no tienen con qué comer, no tienen con qué vivir. Por lo tanto, es su único sustento y que no lo hacen porque vean como necesidad, como algo que ellos quieran, sino como una necesidad. Pero entonces, ¿hasta qué punto la muerte de otra persona puede ser justificada por las necesidades de otra? Bueno, igual, siguiendo esta idea, me gustaría mencionar o analizar más que todo cómo se pueden mantener más o menos las similitudes entre la importancia que se le da a la vida a partir de toda la historia, pero concentrándonos en el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que podemos ver a través de las experiencias que hemos tenido y lo que ya hemos analizado respecto a lo que podemos percibir? Entonces, podemos percibir bastantes diferencias sociales, podemos percibir bastantes desosiegos, bastantes como frustraciones respecto al objetivo final de la vida, lo cual es conseguir los deseos propios de cada uno. Entonces, ¿será que eso todavía se mantiene o será que todavía no, que eso ya se está perdiendo? Muchos pensarán, no, pues esta es la época, lo cual es estadísticamente cierto, ¿no? La actualidad es la mejor época para vivir en teoría en, de toda la historia. Más Pero Santiago, esto se ve a partir de que, o sea, más que todo, esto se analiza a partir de lo propenso que sería uno para ser asesinado o morir a temprana edad y no morir de forma natural. Ahora, la calidad de vida pueda que no sea igual, pueda que no sea la mejor como lo que uno esperaría que fuera. Entonces, todavía se ve mucho la corrupción, todavía se ve mucho las diferencias sociales, se ve mucho los suicidios, se ve mucho la nostalgia en la sociedad. Entonces, ¿cómo es esto que en la mejor época de la humanidad todavía está presente muchos de los conflictos que anteriormente se presentaban? Lo que quiero llegar con esto es que el hecho que se prolongue el tiempo de vida de uno no quiere decir que la calidad de vida sea mejor. La vida no es solamente el tiempo que uno lo vive, sino el disfrutarlo. Entonces, ¿qué es lo que intento decir con esto? Básicamente, la humanidad está desconcentrada, está enfocándose en desarrollar curas contra, más que todo contra las enfermedades, más no curas contra la nostalgia, curas contra la tristeza. pero ¿eso tiene cura, Santiago? ¿Eso tiene cura, muchachos? Lo que yo quiero llegar con esto es curarlo a partir de
actuar, curarlo a partir de tratar bien a los demás, curarlo a partir de mejorar la condición en la que todos nosotros nos encontramos. Entonces, para esto es sumamente importante, básicamente, tener en cuenta que no es justo que mientras que unas personas tengan una condición de vida muy buena, como son los ricos, los políticos, los funcionarios, existen a la misma vez, en una sociedad existen paralelismos tan drásticos como son, mientras que hay un rico que literalmente puede desperdiciar alimentos, hay alguien que no tiene con qué desayunar, no tiene con qué almorzar, no tiene con qué comer, no tiene dónde vivir, ¿sí? Mientras que hay personas donde se aburren de tanto caminar en sus grandes extensiones de territorio, hay personas en donde no tienen absolutamente nada, nada, nada. Entonces, ¿es eso sensato? Pero Santiago, también se puede ver que hay, digamos, países trabajando en eso, en la calidad de vida, no en cuanto una persona tenga que vivir, sino en su calidad de vida. Por ejemplo, en Suiza, la calidad de vida, pues es muy alta, ya que su income de dinero por año es muy elevado. Su ingreso, discúlpame, por favor. Su ingreso es muy elevado, por lo tanto va a brindar una mejor calidad de vida a las personas y al mismo tiempo el gobierno se centra en no tener personas que no tengan viviendas o no tengan con qué comer, las cuales las llevan a retiros en las cuales van a ser tratadas la suficiente, con las suficientes formas, pero también podemos ver en otro país, digamos Colombia, que es muy diversa, que es muy diferente, que Colombia tiene por una parte a gente, se puede decir, rica, que disfruta de mucha calidad de vida, contra personas ya en otras partes que no tienen calidad de vida. Para concluir esta presentación TOK, yo quería primero que todo destacar que en el día moderno, o sea, en el tiempo moderno, la gente también ha perdido mucho la gente ha perdido mucho el valor de la vida por causa de la tecnología. No estoy diciendo que la tecnología sea la culpable de que la gente no se comunique tanto como lo era antes, pero a mi parecer, yo creo que la tecnología ha hecho con que las personas se distancien mucho más. Porque, ¿qué pasa? Digamos, un adolescente, por ejemplo, un adolescente teniendo un celular de 16, un adolescente de 16 años, disculpa, teniendo un celular, tiene Facebook, habla con gente por ahí y pues él puede creer que es popular. Pero ahora, esa persona se comunica de la misma manera cuando está sin el celular, como frente a frente, porque hay dos cosas muy diferentes, muy distintas. Podemos hablar de cuando uno está viendo un celular y escribiéndole a una persona que uno probablemente no conozca muy bien, y estamos en el caso de la vida real. Ahora, ¿cuál vale más? ¿Qué vale más la pena? Esa es mi pregunta. ¿Vale más la pena tener un celular, poder hablar con un celular con miles de personas y creerse una persona popular, pues a partir de eso? ¿O vale más la pena hablar en la vida real con 10 personas y pero saber conocerla realmente? Ahora, ¿por qué mencioné esta idea de la tecnología? Mencioné esta idea de la tecnología para resaltar la manera en que la gente hoy en día está viviendo más en un mundo superficial, está viviendo más una vida superficial y está dejando de un lado la vida real. Ahora, ¿hasta qué punto la vida superficial asemeja a la realidad? O sea, ¿hasta qué punto uno con un celular puede vivir lo que uno viviría sin él? ¿Qué piensas? Pues yo pienso que se está perdiendo la noción de lo que es la vida y su valor en sí. Esto no es que sea malo, pues pueda que suene muy, muy malo, pero simplemente es una transformación que se da, o sea, es un hecho que simplemente es inevitable. A medida que va a haber un desarrollo en la sociedad, va a cambiar la forma en la que las personas perciben la vida, y eso es un hecho. Más es importante tener en cuenta que no es, o sea, no es muy importante intentar no llegar al punto de la deshumanización, que es lo que más o menos lo que estamos tratando de explorar en este campo. Entonces, ¿cómo es posible que entonces se concentre mucho la sociedad en las tecnologías y en las personas que son realmente lo que importan? Entonces, se ponen más en algo digital, incluso se interesa más en lo material que en lo físico. Entonces, la noción de la vida, de la importancia de la vida, se está perdiendo. Eso es lo que se debe evitar. Bueno, entonces, como ya para, ¿cuál era la finalidad de este comentario que nosotros estamos haciendo acá sobre la importancia de la vida? Es básicamente el rescatar y el enfatizar
los cambios que ha desarrollado la percepción y la ideología de la humanidad respecto a la importancia que se le puede dar a la vida, a la importancia y a la finalidad de esta, y cómo actúa el hombre en función de una sociedad. Entonces, esto se atravesó. Para esto vimos varias formas de conocimiento, así como fue la emoción, la imaginación, la fe, la percepción sensorial, y tratamos áreas de conocimiento así como son las ciencias naturales, La historia. la historia y la ética principalmente. Incluso vimos las culturas como sistemas de conocimiento, como sistemas de Religiosos. como sistemas Religiosos de sí, conocimiento. y sistemas indígenas de conocimiento para ver cuáles son las principales, o sea, más bien, de qué partimos como punto inicial para definir la vida, lo cual, en un principio, la vida es sagrada, el cuerpo es sagrado, uno tiene que proteger al máximo lo que es la vida. Muchas gracias. Correcto. Richie. Y que te mejores, mejores. Richie. Pase amor. Beto te está mandando saludos. Richie, queremos que te mejores. Cuídate, Richie. Sí, te deseamos lo mejor. Pase amor. Que veas pronto, Richie.